Imagina abrir los ojos en la cuba de la escasez, cuando el ingenio era el único ingrediente que nunca faltaba, y las manos de las abuelas convertían cáscaras, piedras y aire en comidas que llenaban el estómago y el alma. En esa época no se botaba nada. La piel del plátano se freía 2 veces hasta volverse chatina. Las semillas de la calabaza se trituraban en potaje, y cuando el café no llegaba, los chícharos tostados engañaban al olfato de toda la familia antes del amanecer. Hoy vamos a rescatar 25 comidas cubanas de pobre que ya nadie hace. Desde el arroz con manteca y azúcar que le daba energía a los niños antes de ir a la escuela, hasta la receta más honesta y dolorosa de todas, esa que se preparaba cuando en la casa no había absolutamente nada más que agua, fuego y esperanza. Y te adelanto que los últimos platos de esta lista todavía viven grabados en la memoria de quienes los probaron, y después de verlos, nunca volverás a mirar tu cocina de la misma manera. Empecemos con el número 25, el arroz con ajonjolí. Este plato es la definición pura de la sencillez elevada a su máxima potencia, una mezcla que hoy pocos recuerdan, pero que brindaba una textura única al grano cotidiano. Para comenzar esta preparación, se deben tostar cuidadosamente las semillas de ajonjolí en una sartén seca, vigilando que cambien a un tono canela sin quemarse, soltando ese aceite aromático que inunda toda la habitación. Mientras tanto, se pone a cocinar el arroz blanco de la manera tradicional, pero el secreto está en integrar las semillas tostadas justo cuando el agua comienza a secarse, permitiendo que el vapor infusione el grano con el sabor a nuez del ajonjolí. Visualmente, el plato se ve salpicado de pequeños puntos oscuros que ofrecen un contraste crujiente a cada bocado, rompiendo la monotonía del arroz blanco sin necesidad de carnes o vegetales costosos. Es fundamental que el arroz quede bien desgranado para que las semillas se distribuyan de forma uniforme, creando una experiencia sensorial donde el olfato juega un papel tan importante como el gusto. Antiguamente se servía como plato principal cuando no había más que un poco de grasa y granos, demostrando que con un ingrediente humilde se podía transformar una comida básica en algo especial y diferente que hoy ya casi nadie se detiene a preparar con esa paciencia artesanal. 24. El fricasé de cáscaras de papa. Imaginen por un momento que nada se desecha y que incluso la piel de la papa se convierte en el ingrediente estrella de un guiso espeso y reconfortante. El proceso inicia lavando profundamente las papas con un cepillo para asegurar que la piel quede impecable antes de pelarlas en tiras generosas y algo gruesas, manteniendo siempre un poco de la pulpa pegada a la cáscara. Estas tiras se sumergen en agua con sal y un chorrito de vinagre para que ganen firmeza, mientras en un caldero de hierro se prepara un sofrito vibrante con ajo machacado, cebolla picadita y un poco de puré de tomate que burbujea lentamente. Una vez que el sofrito está en su punto, se lanzan las cáscaras de papa para que se impregnen de todo el color rojo intenso, añadiendo un poco de caldo o agua para que se cocinen hasta que estén tiernas, pero mantengan su forma. El resultado visual es un plato que engaña a la vista, pareciendo tiras de carne en salsa, donde la piel de la papa aporta una textura rústica y un sabor terroso que se funde con la acidez del tomate y el perfume del comino. Es una receta que celebra el aprovechamiento total, una joya de la cocina de escasez que hoy resulta casi impensable ver en una mesa moderna. 23. El caldo de piedra. Este es quizás uno de los mitos más reales de la cocina de supervivencia, un método donde el ingenio supera cualquier carencia material de forma casi mágica y sorprendente. Para realizar este caldo, se busca una piedra de río lisa y limpia, la cual se coloca en el fondo de una olla grande con agua hirviendo, cuya función principal es retener el calor y ayudar a machacar los pocos ingredientes que se tengan a mano. Se van añadiendo restos de vegetales, quizás un trozo de yuca marchita, unas hojas de cilantro cimarrón y cualquier raíz que ande perdida por la cocina, permitiendo que todo hierva a borbollón constante. La piedra ayuda a que el agua se mantenga en un punto de ebullición vigoroso, extrayendo hasta la última gota de sabor de los desperdicios vegetales que, de otro modo, no harían un caldo sustancioso. Visualmente es un líquido traslúcido pero brillante, con trozos irregulares de viandas flotando, que se sazona con apenas un grano de sal y quizás un diente de ajo quemado directamente al fuego para dar un toque ahumado. Al servirlo, se retira la piedra y queda un consomé que calienta el pecho, demostrando que incluso con elementos no comestibles se puede orquestar una preparación que sacie el hambre en los momentos más difíciles y oscuros. 22. La sopa de pan viejo. Cuando el pan de la bodega se ponía duro como un ladrillo, la solución no era botarlo.
sino convertirlo en una sopa densa que llenaba el estómago y el alma. La preparación comienza cortando el pan seco en rodajas toscas o rompiéndolo con las manos en pedazos irregulares que se dejan remojar en un poco de leche diluida o simplemente agua con sal. En una sartén se sofríe bastante ajo en manteca de cerdo hasta que los dientes estén dorados y el aroma sea irresistible, momento en el cual se añade un poco de pimentón para dar color. Este aceite aromatizado se vierte sobre el pan remojado y se pone todo al fuego, removiendo constantemente hasta que el pan se deshaga y forme una especie de crema espesa con tropezones suaves. Se puede ver cómo la mezcla adquiere un tono amarillento y una consistencia casi de puré, donde cada cucharada es una explosión de sabor a ajo y pan tostado que reconforta instantáneamente. Es un plato que se consume caliente, preferiblemente en días lluviosos, y que representa la habilidad de transformar un producto que ya parecía perdido en una comida completa, que no envidia nada a las cremas más sofisticadas del mundo culinario actual. Hoy, con la llegada de los productos procesados, esta maravilla rústica ha caído injustamente en el olvido de las nuevas familias cubanas. 21. El picadillo de cáscara de plátano. Esta receta es un verdadero monumento al engaño visual y al sabor sorprendente, utilizando lo que normalmente iría directo al tacho de la basura de cualquier cocina. Se toman las cáscaras de plátanos verdes, se lavan bien y se ponen a hervir en agua con sal hasta que se ablanden lo suficiente como para poder rasparles la parte interna blanquecina con una cuchara. Luego, con un cuchillo afilado, se pican las cáscaras en cuadritos minúsculos, imitando la textura de la carne molida, y se pasan por una sartén caliente con un sofrito cargado de cebolla, ají cachucha y mucho orégano. El secreto está en dejar que las cáscaras se doren un poco y absorban los jugos del tomate y el vino seco, logrando una apariencia oscura y una textura ligeramente fibrosa que, al comerse con arroz, confunde al paladar más entrenado. Es fascinante ver cómo algo tan simple adquiere esa tonalidad marrón brillante, decorado con trozos verdes de ají, creando un plato que visualmente es indistinguible de un picadillo de res tradicional. Es una preparación laboriosa pero extremadamente barata, que demuestra que la cocina es pura alquimia cuando se tiene la necesidad de alimentar a una familia numerosa con ingenio y poco presupuesto, algo que ya casi nadie practica hoy. 20. El arroz con empanadillas de viento. Este plato representa la ilusión de la abundancia donde solo hay aire y masa. Una técnica de fritura que creaba volumen visual en el plato sin gastar recursos. Se prepara una masa muy fina con harina de trigo, agua y una pizca de sal, estirándola hasta que sea casi transparente antes de cortarla en círculos pequeños que se doblan sobre sí mismos. El truco consiste en freírlas en aceite muy caliente para que se inflen rápidamente, quedando huecas por dentro, pero con una apariencia inflada y dorada que ocupa mucho espacio sobre el arroz blanco. Al servirlas, el plato parece estar coronado por piezas de carne o croquetas, aunque al morderlas solo se sienta el crujir de la masa frita y el sabor de la grasa bien caliente. Se acompañaba con un poco de agua con azúcar o un mojo de ajo muy líquido para mojar las empanadillas y darles algo de humedad antes de consumirlas. Es una imagen potente ver esas bolas doradas descansando sobre el blanco del arroz, una coreografía de texturas que hoy se ha perdido frente a la comida rápida y los productos congelados que inundan los mercados modernos. Esta receta era el escape perfecto para engañar al hambre con la vista, logrando que una comida de solo harina y arroz se sintiera como un banquete completo y satisfactorio. 19. El fufú de cáscara de malanga. La malanga es la reina de las viandas en la isla, pero cuando no alcanzaba la pulpa, la piel se convertía en el sustento principal de muchas mesas humildes. Las cáscaras se limpian con extremo cuidado, retirando los pelillos exteriores y lavándolas varias veces hasta que el agua salga cristalina, para luego hervirlas junto a unos pocos trozos pequeños de la vianda real. Una vez que están bien suaves, se machacan con un mortero pesado junto con abundantes chicharrones de viento o simplemente pedacitos de pan frito para dar una textura más robusta y agradable al paladar. El resultado es un puré de color grisáceo oscuro, muy aromático que se alinea con manteca de cerdo caliente y mucho ajo frito que burbujea al contacto con la masa de cáscaras. Es un plato denso y rústico que se sirve en bolas compactas que mantienen el calor por mucho tiempo, ideal para las cenas largas donde se necesitaba algo pesado. Es una muestra increíble de cómo el sabor se encuentra muchas veces en la parte externa de los alimentos, esa que normalmente despreciamos, pero que en manos de una cocinera ingeniosa se transformaba en un fufú sustancioso y muy nutritivo.
Hoy en día, esta receta ha desaparecido casi por completo, siendo reemplazada por purés instantáneos que no tienen ni la mitad del carácter de este plato tradicional. 18. Las torticas de moros y cristianos. Cuando sobraba un poco de arroz con frijoles negros del día anterior, no se calentaba simplemente, sino que se transformaba en unas torticas doradas y crujientes que daban una nueva vida al plato. Se toma el arroz con frijoles frío, que ya tiene una consistencia pegajosa, y se mezcla con un poco de harina de trigo o migas de pan para que la masa gane una estructura sólida. Con las manos humedecidas, se forman discos pequeños y planos que se pasan por una sartén con apenas un hilo de grasa, buscando que se forme una costra oscura y tostada por ambos lados. El contraste visual entre el negro del frijol, el blanco del arroz y el marrón de la quemada exterior hace que estas torticas se vean sumamente apetecibles y modernas a pesar de su origen humilde. Al partirlas, el interior se mantiene suave y húmedo, soltando el aroma del comino y el laurel que se intensifica con el calor de la segunda cocción en la sartén. Era la merienda perfecta o el acompañamiento ideal para un huevo frito, convirtiendo las sobras en un plato totalmente diferente que los niños adoraban por su textura similar a una galleta salada. Es una técnica de reciclaje culinario que demuestra que nada se pierde y todo se transforma cuando hay necesidad de estirar la comida al máximo posible. 17. El dulce de cáscara de toronja. En el mundo de los postres, la escasez también dictaba la pauta, y la toronja ofrecía una oportunidad dorada para crear algo dulce con lo que otros considerarían basura. Se utiliza la parte blanca y carnosa que hay entre la cáscara externa y la fruta, la cual se debe hervir repetidas veces en agua limpia para eliminar el amargor intenso que la caracteriza naturalmente. Una vez que la textura es esponjosa y el sabor es neutro, se sumergen estos trozos en un almíbar denso hecho con azúcar prieta y una astilla de canela que le da un aroma celestial. El resultado final es un dulce translúcido, de un color ámbar profundo, que brilla intensamente bajo la luz y que tiene una consistencia casi de gelatina firme que se deshace en la boca. Se servía tradicionalmente con un trozo de queso blanco salado para equilibrar el dulzor extremo del almíbar, creando una combinación de sabores que hoy es difícil de encontrar en las pastelerías modernas. Ver esos trozos de toronja nadando en el líquido espeso es una imagen que evoca las tardes de merienda en las casas más pobres, donde el azúcar era el consuelo principal ante las dificultades diarias. Es un postre laborioso que requiere paciencia para lograr el punto exacto, una virtud que se ha ido perdiendo con el paso de los años veloces. 16. La sopa de hierbabuena y huevo. Esta es una preparación ligera pero llena de personalidad, utilizada frecuentemente para asentar el estómago cuando no había ingredientes pesados para cocinar un potaje tradicional de frijoles. Se pone a hervir agua con una buena cantidad de ramas de hierba buena fresca, dejando que el líquido adquiera un tono verdoso claro y un aroma refrescante que inunda toda la cocina de forma inmediata. Justo cuando el agua está en ebullición máxima, se rompe un huevo y se deja caer suavemente en el centro, permitiendo que la clara se cocine en hilos blancos mientras la yema queda tierna. Se sirve en un tazón hondo, donde se pueden ver las hojas verdes flotando junto al huevo pochado, creando una imagen de simplicidad absoluta pero sumamente elegante a la vista de cualquiera. El sabor es una mezcla entre lo herbal de la planta y la cremosidad de la yema, sazonado únicamente con un poco de sal y quizás una gota de jugo de limón para realzar los sabores. Era la cena típica de los enfermos o de las noches donde solo quedaba un huevo en el nido y unas cuantas hierbas en el patio, demostrando que la elegancia no depende del costo de los ingredientes, sino de la combinación inteligente. 15. El picadillo de gorgojos de arroz. Aunque suene impactante, la realidad de la escasez extrema llevó a aprovechar incluso los insectos que a veces invadían los sacos de granos almacenados por demasiado tiempo en condiciones precarias. Se recolectaban los pequeños gorgojos negros, se lavaban y se tostaban en una sartén caliente hasta que quedaban crujientes, adquiriendo un sabor que muchos comparan con el de la semilla de girasol tostada. Luego se machacaban ligeramente y se mezclaban con un poco de puré de tomate y cebolla, creando una pasta proteica que se servía sobre las pocas raciones de arroz limpio que se lograban rescatar del mismo saco. Visualmente, el plato presentaba pequeños granos oscuros mezclados con la salsa roja, lo que le daba un aspecto de picadillo de carne muy fina a los ojos de quienes tenían mucha hambre. Era una comida de supervivencia extrema, nacida de la necesidad de no desperdiciar ninguna fuente de energía disponible, por pequeña o poco convencional que pudiera parecer a primera vista hoy.
Esta receta es un testimonio crudo de los tiempos más difíciles, un recordatorio de que el instinto de vida lleva al ser humano a explorar fronteras gastronómicas que la abundancia prefiere ignorar por completo. Es una historia de resiliencia que se cuenta poco, pero que forma parte del ADN de la cocina de emergencia en los campos más apartados de la isla. 14. El café de chícharos tostados. Cuando el café escaseaba y se convertía en un lujo inalcanzable, el ingenio cubano encontraba en el chícharo seco un sustituto capaz de engañar al olfato y a la rutina de la mañana. Se tomaban los chícharos verdes o amarillos y se colocaban en un caldero seco sobre el fuego vivo, removiendo sin descanso hasta que los granos se ponían negros y brillantes como el carbón. En ese punto soltaban un humo denso y un aroma tostado que recordaba vagamente al grano original, momento en el cual se pasaban por un molino de mano para obtener un polvo fino. Este polvo se colaba en la clásica cafetera de tela, produciendo un líquido oscuro y espeso que, endulzado con azúcar prieta, servía para despertar el cuerpo antes de salir a trabajar al campo. La bebida era indistinguible de un café fuerte, aunque el sabor tenía un fondo leguminoso y una textura un poco más densa en la lengua que el café real de montaña. Era el ritual del desayuno para miles de personas que no tenían acceso al grano auténtico, una forma de mantener la tradición social del cafecito a pesar de las limitaciones económicas más severas. 13. La tortilla de harina de maíz. Esta no es la tortilla de huevo que todos conocemos, sino una versión sólida y económica hecha exclusivamente con harina de maíz amarilla y un poco de agua con sal. Se prepara una masa espesa que se vierte sobre una sartén bien caliente con un poco de manteca, dejando que se dore hasta que los bordes se vuelvan crujientes y se despeguen solos del metal. El secreto para que sea impactante es lograr que el exterior sea una costra dura mientras el interior permanece tierno y con el sabor dulce natural del maíz maduro molido. Se ve como un disco dorado y vibrante, que a menudo se cortaba en triángulos como si fuera una pizza, sirviendo de base para cualquier otra cosa que hubiera en la mesa. A veces se le añadían trocitos de cebollino o un poco de ajo machacado para darle más profundidad al sabor, pero la versión más pura era simplemente el maíz y el fuego trabajando juntos con armonía. Es una preparación que llena mucho y que sustituía al pan en las zonas rurales, donde el trigo era un producto importado y difícil de conseguir para las familias de menores ingresos. Ver esa tortilla dorándose en el fogón de leña es una de las imágenes más potentes de la cocina tradicional. 12. El arroz con agua de sal y ajo. A veces la escasez era tan profunda que ni siquiera el ajonjolí o el chícharo estaban presentes, dejando al arroz blanco como único protagonista absoluto de la mesa familiar. La técnica aquí consistía en potenciar el sabor del agua de cocción mediante un sofrito intenso de mucho ajo machacado en manteca de cerdo, el cual se vertía directamente sobre el agua hirviendo. Se añadía una cantidad generosa de sal para que el grano absorbiera todo el gusto, resultando en un arroz que brillaba por la grasa y olía de forma espectacular a pesar de no tener acompañamiento. El plato era de un blanco impoluto y reluciente, donde cada grano quedaba perfectamente separado y cubierto por una fina película de aceite aromático que lo hacía muy sabroso. Se comía solo, disfrutando de la textura y del calor, convirtiendo un ingrediente básico en una comida reconfortante que permitía seguir adelante un día más sin desfallecer por la falta de proteínas. Es el ejemplo máximo de cómo la sal y el ajo son los pilares fundamentales de la sazón cubana, capaces de sostener por sí solos un plato entero cuando todo lo demás falta. Esta preparación, aunque extremadamente humilde, es recordada con cariño por muchos que hoy valoran la simplicidad de un plato bien sazonado frente a la complejidad innecesaria. 11. Las croquetas de yuca sin carne. Las croquetas suelen asociarse con restos de pollo o jamón, pero en las casas más pobres, la yuca hervida era la base perfecta para crear estas frituras deliciosas y económicas. Se toma la yuca bien ablandada, se le retira la fibra central y se amasa hasta obtener una pasta fina que se mezcla con mucho ajo, perejil picadito y un poco de sal. No se necesita huevo para ligar la masa, ya que el almidón natural de la yuca hace que las croquetas mantengan su forma perfectamente mientras se les da esa figura cilíndrica clásica. Al freírlas, adquieren un color dorado pálido y una textura exterior muy fina que esconde un interior blanco y cremoso que se funde en el paladar con suavidad. Es una delicia visual ver la bandeja llena de estas piezas perfectamente formadas, que parecen croquetas gourmet pero están hechas con el ingrediente más barato de la tierra cubana.
Se servían como plato principal o como merienda para los niños, ofreciendo una fuente de energía duradera y un sabor casero que es difícil de superar con productos de tienda. Esta es una de esas recetas que demuestran que la yuca es el salvavidas de la cocina isleña, adaptándose a cualquier forma y necesidad. 10. El potaje de semillas de calabaza. Cuando se cocinaba una calabaza, las semillas no se tiraban, sino que se convertían en la base de un potaje espeso que sustituía perfectamente a los frijoles más caros. Las semillas se lavan, se secan y se tuestan ligeramente antes de ser trituradas en un mortero hasta formar una pasta gruesa que se añade al caldo de los vegetales. Esta pasta actúa como un espesante natural, aportando un color amarillento oscuro al líquido y un sabor terroso muy particular que recuerda a los frutos secos del bosque. El potaje se ve denso y nutritivo, con pequeños trozos de la cáscara de las semillas que dan una textura interesante al conjunto del plato humilde. Se le añadía un poco de orégano y sal, logrando una preparación que llenaba el estómago de forma rápida y proporcionaba una buena cantidad de aceites naturales necesarios para el cuerpo. Es fascinante cómo un subproducto de la calabaza puede protagonizar una comida entera, demostrando que la naturaleza ofrece soluciones alimenticias completas si se sabe mirar con atención y sin prejuicios. 9. La sopa de piedras de sal y aceite. En los momentos más críticos, cuando la despensa estaba totalmente vacía, existía una preparación que buscaba simplemente calentar el cuerpo y dar una sensación de saciedad temporal. Se ponía a hervir agua con una piedra de sal mineral gruesa, de esas que se usaban antiguamente, y se le añadía apenas una cucharada de aceite o manteca si la había disponible. El agua se tornaba ligeramente turbia y se servía muy caliente en cuencos de barro, acompañándola a veces con una hoja de laurel para darle un aroma que engañara un poco al sentido del gusto. No había sólidos que masticar, pero el calor y el mineral de la sal ayudaban a mantener la hidratación y el ánimo de quienes no tenían nada más que llevarse a la boca. Era solo agua brillante por las gotas de aceite que flotaban en la superficie, creando círculos dorados que se movían con el vapor que subía del tazón caliente. Es una receta que representa el límite extremo de la pobreza, una realidad que existió y que hoy parece un cuento de terror para las generaciones que viven rodeadas de comida procesada. 8. El dulce de cáscara de sandía. Al igual que con la toronja, la parte blanca de la sandía, que normalmente se desecha tras comer la pulpa roja, es una materia prima excelente para un postre de almíbar. Se retira la piel verde exterior y se cortan los trozos blancos en dados uniformes que se cocinan en agua hasta que se vuelven casi transparentes y adquieren una textura suave. Luego se pasan a un almíbar ligero con un toque de vainilla o canela, donde la fruta absorbe el azúcar y se convierte en pequeños cristales brillantes que parecen joyas comestibles. Es un postre visualmente hermoso, ya que los trozos mantienen su forma, pero se vuelven translúcidos, reflejando la luz de una manera que los hace parecer mucho más caros de lo que realmente son. El sabor es delicado y refrescante, ideal para terminar una comida pesada o para ofrecer a las visitas cuando no hay dinero para comprar dulces en la panadería de la esquina. Es otra muestra de cómo la cocina de escasez aprovecha la estructura de las frutas para crear texturas nuevas y placenteras, transformando lo que sería basura en un regalo dulce para el paladar. Esta receta es un clásico de las abuelas del campo que hoy casi nadie se molesta en preparar debido al tiempo que requiere la limpieza del fruto. 7. Los chicharrones de viento de harina. Cuando no había cerdo para sacar chicharrones de verdad, la harina de trigo venía al rescate para crear una ilusión crujiente que satisfacía el deseo de algo frito y salado. Se hace una masa muy líquida con harina, agua y mucha sal, la cual se deja caer por goteo en una sartén con aceite hirviendo, formando figuras irregulares que se inflan al instante. Estos chicharrones son puras burbujas de masa frita, extremadamente crujientes y ligeros, que se ven como pequeñas nubes doradas amontonadas en un plato al centro de la mesa familiar. Al comerlos, estallan en la boca liberando el sabor de la grasa y la sal, engañando al cerebro con la textura de la piel de cerdo, aunque no haya ni un gramo de carne. Era el acompañamiento perfecto para el arroz con frijoles, aportando esa nota crocante que todo buen plato cubano necesita para estar completo y ser realmente satisfactorio. Es una montaña de oro crujiente que atrae a todos los comensales, demostrando que la fritura es una herramienta poderosa para hacer que los ingredientes más simples se vuelvan irresistibles. Hoy, aunque el aceite es un lujo, estos chicharrones de harina han quedado en el olvido, reemplazados por snacks de bolsa llenos de químicos que no tienen el mismo encanto artesanal.
6. El arroz con leche de coco silvestre. En las zonas costeras, el coco se convertía en la fuente de grasa y sabor para un arroz con leche que no utilizaba productos lácteos industriales de ningún tipo. Se recolectaban los cocos secos, se rallaba la masa blanca y se exprimía a través de un paño limpio para extraer una leche espesa, aromática y naturalmente dulce que servía de base. El arroz se cocinaba directamente en este líquido, absorbiendo toda la esencia del trópico y adquiriendo una textura cremosa que ninguna leche de vaca podría igualar en intensidad y frescura. Al final se le añadía un poco de azúcar prieta que le daba un tono acaramelado, resultando en un postre oscuro, denso y con un olor que se sentía a varias cuadras de distancia de la casa. Es un plato rústico, servido a menudo en la misma cáscara del coco, lo que le daba una presentación espectacular y auténtica que hoy se consideraría de alta cocina. Es el postre de la libertad y del campo, hecho con lo que la tierra regala, sin depender de camiones de reparto o tiendas de víveres estatales que siempre estaban vacías. Esta receta es un tesoro de la culinaria regional que merece ser rescatado por su sabor incomparable y su conexión directa con el paisaje natural de la isla caribeña. 5. La sopa de hojas de calabaza y ajo. Pocos saben que las hojas tiernas de la planta de calabaza son comestibles y tienen un sabor que recuerda mucho al de la espinaca, pero con una textura un poco más robusta. Para esta sopa se seleccionan las hojas más jóvenes. Se les quitan las fibras de los tallos y se pican finamente para saltearlas con abundante ajo y una pizca de comino. Luego se añade agua y se deja hervir hasta que las hojas se deshacen parcialmente, creando un caldo verde oscuro muy nutritivo y lleno de minerales esenciales para la salud de la familia. Es un plato visualmente vibrante, con un verde intenso que contrasta con los trozos blancos de ajo que flotan en el líquido caliente, ofreciendo una imagen de frescura absoluta. Se servía con un trozo de pan duro para mojar, convirtiéndose en una comida ligera pero muy completa que aprovechaba cada parte de la planta sin desperdiciar absolutamente nada del huerto familiar. Es una lección de botánica aplicada a la cocina, donde el conocimiento de la tierra permitía sobrevivir con dignidad y buen gusto incluso en las circunstancias más precarias y difíciles de imaginar hoy. Esta sopa es la esencia de la cocina verde cubana, una vertiente casi desconocida que hoy está volviendo a interesar hasta algunos chefs que buscan rescatar las raíces más profundas de la isla. 4. El revoltillo de tomate y cebolla sin huevo. Cuando las gallinas no ponían o el dinero no alcanzaba para comprar huevos, el tomate y la cebolla se unían para crear un revoltillo que imitaba la consistencia del plato original. Se pican los tomates muy maduros y se ponen a reducir en una sartén con mucha cebolla blanca hasta que todo se convierte en una pasta espesa y algo grumosa debido a las semillas. El secreto para darle cuerpo era añadir un poco de miga de pan o harina tostada, logrando una textura que, al revolverse constantemente sobre el fuego, se veía muy similar al huevo cuajado. El color rojo vibrante y el aroma dulzón del tomate cocido hacían de este plato algo muy apetecible para desayunar o para acompañar un poco de arroz blanco al mediodía. El plato rebosaba de color y jugosidad, engañando al ojo que esperaba ver el amarillo del huevo, pero encontraba un sustituto vegetal lleno de sabor y vitalidad. Es una preparación que celebra la huerta y la capacidad de adaptación del cocinero cubano, que nunca se daba por vencido ante la falta de un ingrediente básico en su cocina diaria. Hoy en día, este plato es una rareza, ya que se prefiere esperar a tener el huevo real. 3. Las chatinas de cáscara de plátano. Las chatinas o tostones son sagrados en Cuba, pero cuando el plátano se acababa, las cáscaras verdes se convertían en una alternativa crujiente que sorprendía a todos por su parecido con el original. Se cortan las cáscaras en cuadrados medianos y se fríen 2 veces, tal como se hace con el plátano real, aplastándolas entre las 2 frituras para que queden planas y muy tostadas. El resultado es un bocado sumamente crocante, con un sabor un poco más amargo y terroso que el tostón tradicional, pero que satisface plenamente la necesidad de algo frito y salado. Visualmente se ven como pequeños discos oscuros y rugosos, que espolvoreados con bastante sal y un poco de mojo de ajo, se convierten en el picoteo perfecto para cualquier tarde de hambre. Es increíble ver cómo la parte exterior de la fruta adquiere esa textura quebradiza que tanto gusta, demostrando que la técnica de la doble fritura puede redimir incluso al ingrediente más humilde y despreciado. Esta receta es un monumento al ingenio popular, una forma de estirar el producto hasta sus últimas consecuencias sin perder el placer de comer algo delicioso y crujiente al final de la jornada. Es una práctica que hoy se ha perdido,
pero que en su momento fue la salvación de muchas meriendas infantiles en los barrios más necesitados de la nación. 2. El arroz con manteca y azúcar. Este plato ocupa un lugar especial en la memoria de los que vivieron épocas de carencia extrema, siendo a la vez una comida principal y un postre improvisado que calmaba la ansiedad. Se sirve un tazón de arroz blanco recién hecho, todavía humeante, y se le añade una cucharada generosa de manteca de cerdo y otra de azúcar prieta por encima sin mezclar demasiado. El calor del arroz funde la manteca y va disolviendo los granos de azúcar, creando un almíbar graso y dulce que se filtra entre los granos blancos de forma casi mágica. Ante la vista es un espectáculo de contrastes, con el brillo de la grasa y los cristales oscuros del azúcar decorando la superficie blanca del arroz, prometiendo una bomba de energía inmediata para el cuerpo. El sabor es una mezcla audaz de lo salado de la manteca y lo dulce del azúcar, una combinación que hoy resultaría extraña para muchos, pero que en su momento era pura gloria. Era la forma de darle un extra de calorías a los niños antes de ir a la escuela o la cena rápida de quien llegaba cansado y no tenía nada más en el fogón. Es el sabor de la sencillez absoluta, un plato que no requiere técnica sino solo la disposición de disfrutar de lo que hay con agradecimiento y mucha hambre de vivir. 1. La sopa de aire, el caldo de nada. Llegamos al puesto número 1 con la receta más honesta y dolorosa de todas. Aquella que se hacía cuando literalmente no había nada en la casa más que agua, fuego y esperanza. Se ponía a hervir una olla de agua con un poco de sal y se le añadía cualquier cosa que pudiera dar un aroma, como una rama de hierba vieja o una cáscara de ajo encontrada en el rincón. El objetivo no era nutrir, sino engañar al estómago con el calor del líquido y el ritual de sentarse a la mesa a compartir algo caliente con la familia reunida. Era solo agua transparente con un par de burbujas de calor. Pero el significado detrás de esa sopa era la unión y la resistencia de quienes se negaban a rendirse ante la adversidad total. Se bebía despacio, saboreando el calor, tratando de encontrar en ese caldo inexistente la fuerza necesaria para despertar al día siguiente y volver a luchar por conseguir algo más sólido que poner en el plato. Es el símbolo máximo de la cocina de supervivencia cubana. Una lección de humildad que nos recuerda que la comida es, ante todo, un acto de amor y de supervivencia compartida entre los seres humanos. Hoy, al mirar atrás, esta sopa de aire nos enseña a valorar cada ingrediente que tenemos en nuestra cocina moderna y a no olvidar nunca de dónde venimos. ¿Qué te han parecido estas 25 comidas cubanas de pobre que alimentaron a generaciones enteras y que hoy casi nadie hace?